Hola, espero que estén bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leerla en Forbes y en El Colombiano. La columna de esta semana se llama Estos son los beneficios de la religiosidad. La religión, el mundo ha perdido interrumpidamente importancia desde comienzos del siglo XX. Yo soy un producto de eso. Al igual que la mayoría de las personas de mi edad en el hemisferio occidental, no me describo como creyente y no participo activamente de rituales religiosos. Además, y esto no sé qué tan representativo sea, tampoco tengo ninguna curiosidad particular por la idea de Dios. Hace muchos años no pienso las preguntas grandes sobre la existencia de Dios, su unicidad, origen o motivaciones. Siento que la ciencia hace una buena tarea ayudándonos a entender cada día más pedacitos de cómo funciona el mundo y nunca me ha interesado mucho analizar si eso es o no compatible con la idea de Dios en alguna de sus variedades. En ese sentido, ni siquiera me definiría como agnóstico o ateo. Sin embargo, la religión como fenómeno social sí me parece bastante interesante. Entender sus orígenes como explicación del mundo y reflexionar sobre su utilidad me parece valioso. Me cuesta pensar que, por milenios, la humanidad gastara una fracción tan grande de sus recursos alimentando algo sin sentido. De hecho, si se presta algo de atención, es claro que la mayoría de las religiones más exitosas de la historia ofrecen herramientas muy efectivas para comprender el comportamiento humano y para reflexionar sobre la moralidad individual. Estoy pensando, en particular, en algunas de las reflexiones sobre cómo el ser humano navega los dilemas de lo correcto y lo incorrecto en la tradición del zoroastrismo. Dentro de esta tradición, en la que uno podría ubicar todas las religiones abrahámicas, donde están la inmensa mayoría de variantes del judaísmo, el cristianismo y el islam, existen nociones claras del bien y del mal, usualmente representadas en entidades o fuerzas específicas, cosas como los ángeles y los demonios, por ejemplo. Y no solo es que se defina precisamente la existencia de estas fuerzas de lo bueno y lo malo, estas religiones además enfatizan cómo los seres humanos son unas criaturas expuestas permanentemente a dichas fuerzas y definen cómo el principal reto de la vida es diferenciar entre las acciones correctas en medio de circunstancias que pueden favorecer a las incorrectas. Y quizá aquí convenga contrastar esto con las visiones de moralidad prevalentes en el mundo laico actual. En la opinión pública hoy, la reflexión moral suele darse con los lentes de una visión estática de víctimas y victimarios. Allí las personas son buenas o malas y lo que la sociedad debe hacer es simplemente celebrar a las buenas y castigar perpetuamente a las malas. Esta es la visión que ha permitido la proliferación de los linchamientos públicos en años recientes, por ejemplo. Noten que esto es diferente a la idea de seres humanos con conflictos internos que abundan en las religiones abrahámicas. En aquellas religiones proliferan las historias de personas que sistemáticamente hacen lo incorrecto, pero también de muchas que lo hacen solo una vez y se arrepienten, y de otra gran cantidad que ni siquiera termina de saber qué es lo correcto. Esta es la descripción más precisa de lo que es ser un humano y los dilemas morales permanentes a los que uno se enfrenta. Es además una visión que resalta la agencia individual. Aquí las personas no son simplemente víctimas externas del mundo. Por supuesto que el mundo las está empujando en muchas direcciones, pero cada persona suele ser vista como la responsable última de sus decisiones. Desde esta perspectiva, me parece evidente que la visión religiosa es mucho más precisa en cuanto a su descripción de la naturaleza humana, pero es además más útil a la hora de pensar en la virtud de las normas colectivas que regulan el comportamiento individual. La idea del pecado y la redención responden a esto. El pecado, aunque inherente al ser humano, no es un atributo perpetuo del individuo. En todas las religiones abrahámicas existen una serie de rituales, la inmensa mayoría de los cuales atañen a arrepentimiento y reparación, que perdonan los pecados y abren la puerta para la reinserción integral a la sociedad de aquellas personas que han hecho cosas incorrectas. Creo que reconocer esto es importante. Nos recuerda que la moral es bastante más parecida al estado físico que a la estatura. Ser alguien bueno tiene mucho más que ver con trabajar todos los días para ayudar a los demás y no lastimar a otros que con ser germinado por las virtudes de la bondad y la gentileza. Como sociedad tenemos mucho que ganar de retomar esta visión. Esa es la columna. Como pueden ver, pues habla de la religión y tengo como dos cosas que decir al respecto. La primera está un poquito asociada como a mis emociones al escribir esta columna y quizás como que mi emoción más
prevalente era una de como de inquietud, o sea, como que me da un poquito de ansiedad quizá pensar en que iba a hablar de religión. Eh, Primero porque siento que, o sea, como que creo que hay como dos cosas que la gente suele pensar cuando se habla de religión. La primera es que uno no debe hablar como de religión, ¿no? Como que existen estas refranes y cosas así que en la mesa no se habla de religión y de política, ¿no? Como un poco un tema como tabú, eh, porque despierta entonces muchas sensibilidades y entonces tratar esos temas siempre es difícil. Pero además, y quizá más importante, era como mi sensación de que en el mundo actual, como que cualquier mención a la religión es vista como peyorativamente, como que es pensado que la religión es una cosa de o gente anticuada o gente ignorante. Y, y entonces creo que en el fondo me preocupaba eso, como la gente va a pensar que soy ignorante, que soy un fanático, que soy como retrógrado. Y aunque eso nunca debería preocuparle a uno si uno quiere ser como un buen pensador crítico y libre, pues a uno se le preocupan las cosas, ¿no? Y siento que por eso empiezo la columna hablando como, mire, yo no soy religioso, como primero excusándome, que eso suele ser una forma no muy correcta, siento yo, de empezar un argumento, pues como decir, pidiendo excusas. Yo siento que uno no debe pedir excusas por decir lo que uno siente que es correcto, porque uno no está haciendo nada incorrecto, ¿no? Entonces, pero aún así empiezo con eso, ¿no? Empiezo diciendo, como, mire, yo no soy religioso. Y le voy a hablar de religión, pero escúcheme un segundo, que es que no soy religioso, no le voy a vender Biblias. Y eso ya de entrada siento que es algo que deberíamos reflexionar, pues como porque eh, hablar, pues proponer un argumento a favor de alguna dimensión de la religión eh, es interpretado naturalmente como incorrecto, pues, o como cobijado por defectos. Bueno, no siento que haya ningún, es decir, creo que entiendo un poquito la razón de eso, hay mucho de reacción al hecho de que las religiones dominantes pues mantuvieron como y opusieron pues a muchas de las fuerzas de la modernidad y a la expansión de la ciencia y demás, pero es decir, de nuevo, no hay intrínsecamente nada malo en la idea de una religión o de la existencia de un dios o de un credo, de la serie como de elementos como que caracterizan un credo, pues. Eh, y entonces una de las cosas que siento que debemos pues cuestionar y reflexionar acerca de ella es sobre los méritos efectivos de como las convicciones que tenemos, ¿no? Entonces, eh, cuando uno piensa en las virtudes de la ciencia, uno tiene que interpretarlas como exactamente qué es lo que está ofreciendo, digamos, la ciencia y tomar sus virtudes y ya, digamos, como que recoger los frutos de las distintas ideas y no acogerlas como nuevos credos, ¿no? Entonces, de nuevo, como que la reacción como radical en contra de la religión, siento yo que responde un poco al acogimiento de otros principios como si fueran como fanatismos religiosos equivalentes, ¿no? Entonces hay gente que dice, como yo no creo en como la religión o nada que no se pueda demostrar como por la ciencia. Pues bueno, hay infinidad de cosas que la ciencia no puede demostrar. Y eso no quiere decir entonces que uno tenga que creer cualquier otra cosa o que uno reproche la ciencia. Eh, Simplemente quiere decir que puede coexistir la ciencia con más cosas, ¿sí? Y cualquiera que conozca bien eh, pues la historia de la ciencia o cualquier como principio epistemológico básico es consciente que la ciencia va avanzando y hay cosas nuevas que se van incorporando al conocimiento que tenemos del mundo y que hay cosas que se van reemplazando y ese conocimiento va desapareciendo, cosas que consideramos que dejan de ser ciertas, pero tenemos mejor evidencia. Entonces, digamos como que las alternativas a la religión no son perfectas y no excluyen otras potenciales visiones complementarias de cosas que quizá la ciencia o cualquier otra como elemento como de las tradiciones laicas exalten, ¿no? Entonces, todo esto como para decir que no termino de entender muy bien porque eh, mucha gente piensa en esto como una dicotomía. Eso. En cualquier caso, como que mi aproximación es como no conflictiva, pues no le estoy tratando de decir a nadie como deje de creer en lo que cree, tampoco estoy ni siquiera diciendo yo creo en algo, digo, yo no creo en, yo no empiezo diciendo incluso eso, yo no soy religioso, no me declaro parte como de ninguna fe, no, pues usted no tiene siquiera que pensar en la idea de Dios para escuchar lo que le voy a decir y quizás ser persuadido por eso. Porque el argumento que yo ofrezco es un argumento no teológico, pues es un argumento moral, es un argumento de cómo ciertas
visiones pueden ser más apropiadas para pensar eh, desde el punto de vista moral el comportamiento humano. Entonces, de nuevo, eso es, no hace falta ser católico o musulmán o lo que sea para estar o no de acuerdo con el argumento. En fin, el punto es, y es como el segundo punto que quiero resaltar, es que digamos, uno puede encontrar virtudes en un credo que no tenga que ver con la aceptación de como la teología del credo, ¿no? Y aquí quiero mencionar algo que no logré incorporar como en la columna porque se estaba alargando mucho, y es la efectividad de los rituales en el credo. Entonces, mucho de lo que hablo en la columna tiene que ver sobre todo con las historias. Entonces, cuando hablo de estas visiones de lo bueno y lo malo, estoy describiendo un poco la narrativa y como la mitología de estos credos, ¿no? La idea de lo bueno y lo malo. Esos son fundamentalmente elementos contados a través de historias en los distintos textos y pues como tradiciones orales como estas religiones. Pero a una religión y a un credo no lo hacen solo las historias, sino también, y muy importantemente, los rituales, ¿no? Que entonces ser católico tiene mucho que ver, por ejemplo, con ir a misa. Y ir a misa quiere decir hacer cierto tipo de cosas en la iglesia, ¿no? Entonces llegar a la iglesia a cierta hora, pararse, sentarse, recitar ciertas cosas, ir y comulgar, todos esos son rituales. Y, y esos rituales tienen una funcionalidad como evolutiva en la consolidación de, digamos, la narrativa, ¿no? Entonces no son cosas independientes, pero son cosas distintas. Y una de las cosas que quería señalar es qué tan útiles son específicamente esos rituales ¿para qué? Como para articularse a estas narrativas, esta visión de la moral. Entonces, por ejemplo, qué tan útil es ir a confesarse para pedir perdón por los pecados y no volver a pecar o cosas así. Entonces, esto encajaba en esta discusión moral grande, es alguien hace algo que es incorrecto y esta persona queremos que siga siendo parte de la sociedad. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿No? Debemos hacer que vaya a prisión y públicamente todos sean conscientes que cometió ese error. Esa persona debe pagar plata. ¿Qué es lo que debe hacer? Una de las cosas que ofrece, digamos, por ejemplo, el catolicismo es esta idea de, mire, usted no tiene que hacer esto público, usted puede privadamente ir y hablar con un cura, un sacerdote, pues para ser un poquito más respetuoso. Y entonces el sacerdote le escucha sus pecados y le da unas penitencias, pues son esas penitencias entonces como privadas eh, y ya, y sus pecados quedan resueltos y todo bien, ¿no? Y digamos, es como reaceptado dentro de la comunidad. ¿Es eso lo correcto? Quizá no, quizá sí, es decir, no sé, digamos, pero digamos como la existencia específica de esos rituales siento que es muy importante y no siento que acoger esos rituales sea necesario para acoger el principio de que estas visiones de moralidad son las correctas, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, uno puede decir como, oiga, yo sí creo en esta visión de las religiones abrahámicas, de que un ser humano es un ser frágil, que está expuesto a fuerzas que lo mueven en muchas direcciones y que está en una lucha permanente por saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y al mismo tiempo puedo decir, y no, pues no estoy de acuerdo con que simplemente ir a la iglesia o arrepentirse con Dios o rezar o ir a besarse con el cura deba hacerse o sean la mejor forma o siquiera una forma aceptable de como, eh, como hacer tangible como prácticas como morales, ¿cierto? Entonces eran como las dos grandes cosas que quería decir. Entonces, por un lado, como ilustrar un poquito cómo a nivel personal viví como este conflicto que siento que es innecesario entre eh, quizá como una visión moderna del mundo y la idea de que la religión quizá tiene cosas útiles que decir y sugerir cómo esas disyuntivas quizás son inexistentes realmente y que uno no debería parar muchas bolas a eso. Y en general eso suele ser un buen consejo, ¿no? Como no, pues qué importa lo que la gente piense de un argumento que uno va a generar, pues, o sea, pues si uno está convencido que tiene sentido, pues debería simplemente decirlo y eso no lo mete a uno en ninguno de los clubs, pues que defiende como las versiones extremas de ambas cosas. Eh, y el segundo elemento era este elemento como la práctica ritualística de la religión es posiblemente independiente en términos como de la validez intelectual a su pues a serie de principios, en este caso pues como de principios éticos.
Y pues esas eran como las dos cosas grandes que quería como ampliar sobre la columna. Pero que pues la lean quizá con un poco más de calma, la compartan con gente que siente que quiere pensar sobre estas cosas y comenten abajo, que de nuevo con frecuencia encuentro como comentarios muy útiles y se generan conversaciones muy chéveres abajo en los comentarios. Entonces los invito a que le echen una mirada a eso. Y estar grabando, como siempre, dentro de 15 días otra columna. Espero que la escuchen.